resolución 124 queda a disposición de las señoras parlamentarias. El secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido un solo documento, que es un oficio del Ministerio de Salud, en que informa sobre el número de muertes maternas a causa del aborto y la cantidad de abortos también, que se han realizado desde el año 1985 hasta la entrada en vigencia de la ley 21.030 y de la entrada en vigencia de la mencionada ley hasta enero de 2021, de acuerdo a las cifras disponibles en ese ministerio. Eso es todo, presidenta. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Ya. Muchas gracias, presidenta. Primero, saludarlas a todas, ¿no? Y al único todo que hay. Muchas gracias por recibirme y además felicitarla por lo que han hecho, ¿no es cierto?, en la comisión. Yo creo que se ha notado además en la Cámara, en la sala, ¿no? Y nosotros como federación no tenemos cupo, por eso yo la llamé por teléfono el día sábado en la noche a usted, diputado Orsini, ¿no es cierto?, como presidenta de la comisión, porque lamentablemente yo recibí una denuncia gravísima en la ciudad de Peumo, donde me pidió una familia, ¿no es cierto?, que es de allá, que yo a su padre lo conozco hace mucho tiempo, donde la hija de ellos, que se casó y se fue a vivir a México, donde tuvo 2 hijos, la señora María José Ávila Reyes, que es ciudadana chilena, y que uno de sus hijos es chileno y el otro es chileno-mexicano, donde el esposo, Fernando Jorge Esparza Jiménez, que es un ciudadano mexicano, que tiene muchos recursos e influencia en México. Ella ha sufrido violencia permanente de parte de esta persona, y donde incluso, ¿no es cierto?, ella tuvo una orden judicial actualmente, ¿no es cierto?, que está vigente por los tribunales de protección, de alejamiento dada esta violencia. Hoy día hay amenazas, ¿no es cierto?, de parte de esta persona. Ella tiene un abogado que además yo tuve la oportunidad de hacer una videoconferencia el día de ayer, el día sábado con él, y la verdad es que él está muy preocupado y muy complicado porque los femicidios que existen en México, ¿no es cierto?, son por todos y todas conocidos, pero además porque una de las personas que él defendía, una de las mujeres que él defendía, ¿no es cierto?, perdió la vida a través de un sicario hace 2 días atrás. Frente a esta situación se han activado, ¿no es cierto?, todos los entes políticos o de representación política, ¿no es cierto?, y una de esas era lo que estamos haciendo hoy día aquí en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, para resguardar la vida de María José, como también, ¿no es cierto?, de sus hijos, dado lo que está viviendo ya hace varios meses. Ella quiere volver a Chile con sus hijos, la pensión de alimentos no ha sido pagada, existe también esta violencia económica, y este sujeto incluso fue al domicilio, hizo todo de alterar, ¿no es cierto?, las llaves y para poder acceder, y cuando llamó a la policía tuvo concomitancia con el sujeto. Frente a esto, presidenta, yo quiero pedir primero el que estemos todas, ¿no es cierto?, informadas de la situación, pero pedir oficios para que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como también a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, puedan llamar la atención y colocar, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con la protección en México hacia María José y sus hijos, pedir la posibilidad de que se pueda lo antes posible conversar a través de esta comisión con el embajador de Chile en México, como el embajador mexicano, ¿no es cierto?, en nuestro país, y poder oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Congreso mexicano. Nosotros tenemos una relación bastante fluida con el gobierno, con el Parlamento mexicano, al Ministerio de la Mujer, y ver la posibilidad lo antes posible de conversar con ambos funcionarios del ministerio, tanto el embajador de Chile en México como el embajador mexicano en Chile. Presidente, esta situación cada minuto es más grave. Eso es. Muchas gracias, diputada Sepúlveda.
¿Le parece que tomemos el acuerdo para solicitar a nombre de la comisión una reunión tanto con el embajador de Chile en México como el embajador de México en Chile para pedirle que pueda hacer las gestiones políticas necesarias para poder dar celeridad y protección, o sea, celeridad al proceso y protección a la mujer? ¿Le parece eso o había solicitado algo más? Eso, Presidenta, como también es un oficio explicando la situación al Ministerio de Relaciones Exteriores, como el Congreso mexicano, el grupo feminista chileno de mujeres, ¿no es cierto?, sobre todo las abogadas, ¿no?, que hoy día son tan activas en relación al tema de violencia en Chile, ya se han comunicado con los grupos feministas en México para hacer conciencia de lo que está ocurriendo con nuestras ciudadanas chilenas. Pero yo creo que sería bueno enviar esto también a las autoridades del Congreso mexicano, Presidenta. Perfecto. ¿Hay acuerdo? Sí, tomamos el acuerdo entonces para acceder a todo lo solicitado por la diputada Sepúlveda. Y ojalá lo antes posible, Presidenta, y que pudiéramos conversar con los embajadores. Perfecto. Ahí no sé si el secretario nos puede ayudar con esos contactos para que podamos desde la comisión solicitar esas reuniones por Zoom. Sí, Presidenta, nosotros vamos a hacer las gestiones, la Secretaría en este caso ya le corresponderá a Jimena, especialmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que podamos tener los contactos. Ellos hacen de enlace con la Cancillería y nos puedan, como le digo, hacer los contactos con, como decía la diputada Sepúlveda, con el embajador de Chile en México y el embajador de México en Chile para tener las reuniones que corresponden y poder solicitar las medidas que se han estimado pertinentes. Además del oficio de la Cancillería también para que se lo transmita al Congreso mexicano y a los grupos de mujeres o de intereses feministas que hay en ellos para que den las adecuadas medidas de protección a la persona que es víctima de estos hechos. Perfecto, muchas gracias, diputada Sepúlveda. Oh, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a ustedes. Perfecto, ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada Rojas. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, saludarlas a todas, saludar a Carlos, y yo quería, de hecho, que nos pudiéramos tomar unos minutos acá para agradecer el trabajo de Carlos, ¿ya? En la comisión. Él se va a ir a la convención constitucional a cumplir importantes labores, así que desearle también el mejor de los éxitos en esta comisión de servicio que va a cumplir, pero quería que nos detuviéramos en eso, Presidenta, porque ha sido muy diligente en su trabajo en la comisión. Muchas gracias, diputada Rojas. Diputada Fernández. No sé, yo quiero sumarme a lo que ha dicho la diputada Camila Rojas. Yo creo que todos en esta comisión que hemos estado le hemos tomado un cariño bien especial a Carlos. Ha sido un tremendo secretario de comisión, se le va a echar de menos. Obviamente darle la bienvenida a nuestra nueva secretaria de comisión, pero que entienda que queríamos mucho a Carlos en el sentido que ha sido, junto con Elizabeth, también hay que decirlo, que va a seguir una gran dupla que va a ser así, va a seguir igual, pero bueno, se le va a extrañar a Carlos. Así que, y desearle éxito, porque igual es un bonito desafío el proceso constituyente, así que todo el apañe. Muchas gracias, diputada Fernández. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ya, entonces voy a tomar ¿Sí? Es que quería decir yo mis palabras. No, bueno, sí, por eso no tomé la palabra antes de dar inicio, porque quisiera hacer un reconocimiento de manera pública al trabajo, al cariño, al respeto, a la paciencia que ha tenido Carlos a la hora de acompañarnos en esta comisión. Así que nada, Carlos, te deseamos la mejor de las suertes, estamos muy agradecidas por el trabajo que has hecho en esta comisión, eres un tremendo secretario y estoy segura de que va a ser un gran aporte en la convención. Aprovecho también de saludar a Jimena, nuestra nueva secretaria. Aquí cuente con este grupo de mujeres. Esta es una comisión bien particular, es una comisión donde hay harta fraternidad. En general los proyectos salen aprobados de manera unánime. Los colores políticos acá no son tan visibles como en otras comisiones, porque acá todas las mujeres que estamos acá tenemos el mismo norte, que es generar legislación que venga a proteger y dar más derechos y garantías a las mujeres en nuestro país. Así que bienvenida, ahí vamos a estar conectadas, y Carlos, la mejor de las suertes, te esperamos, vuelve pronto. Eso.
Bueno, gracias, presidenta. Además está decir que esta es una comisión que quiero mucho. Te queremos mucho. Y te vamos a esperar un ratito nomás. Va y vuelve. Eso espero yo también. Gracias a todas. Esto es con elástico, esto es con elástico. Gracias, Carlos. Saludos. Gracias, Joana. Bueno, pasamos entonces ahora sí. Si nadie tiene más palabras, podemos empezar la orden del día. El primer punto de la tabla, entonces, el día de hoy tiene por objeto analizar las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica el Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra las personas sin importar la edad de la víctima. Así que vamos a iniciar. Hay dos indicaciones. Una indicación del diputado Alessandri, que no nos acompaña el día de hoy, y otra indicación de la diputada Olivera. Disculpe, Carlos, ¿a quién hizo ingresar? Son los invitados del segundo proyecto, el de violencia obstétrica. No sé si quizás es preferible dejarlo en sala de espera por un minuto mientras despachamos este proyecto. Vamos a votar este proyecto por algunos minutos. Sí. Entonces preferiría que pudiéramos estar las parlamentarias. Sí. Pero los vamos a poner en sala de espera y los hacemos reingresar cuando comience el examen del segundo proyecto. Si podemos compartir la pantalla. Ahí sí, ya. Si podemos compartir la pantalla para poder ver las dos. El comparado. Eli, ¿puedes poner el comparado, por favor? Estaba sacándolo. Sí, dame un segundito. Mientras tanto, es una indicación de la diputada Olivera y una indicación del diputado Alessandri. Entonces le doy la palabra a la diputada Olivera para que nos pueda explicar el tenor de su indicación. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidenta. Yo, antes de explicar la indicación, hola, ¿cómo está? Quiero sumar a las palabras que le dieron a don Carlos y también agradecerle porque no solamente es un gran funcionario, sino que también una gran persona, y eso se valora muchísimo. Siempre disponible y dispuesto para cuando necesitaba consultar sobre algo, siempre ahí. Así que le deseo todo el éxito en este nuevo desafío y por supuesto que lo vamos a esperar con los brazos abiertos para cuando regrese desde la constituyente. Presidenta, mire, la indicación que se presenta es, después que votamos nosotros este proyecto en la sala, y en realidad casi paralelo a la sala, se comunicaron conmigo personas de la sociedad civil, organizaciones distintas que trabajan en temas de infancia. Y bueno, Vinca Jackson, que es una de las personas que ha empujado muchísimo el tema de infancia en nuestro país también y que lo ha trabajado desde la psicología, el tratamiento psicológico que reciben los niños, niñas y adolescentes. Y la observación que me hicieron, y en el fondo, más que una observación, es una solicitud, que en el fondo lo que buscamos es que quede separado la imprescriptibilidad en el caso de menores y en el caso de los adultos. Y esto más bien lo explicaba, Vinca me lo explicaba desde lo que tiene que ver con la psicología. Ella me decía que cuando un niño es abusado o es violado, no tiene conciencia de lo que está viviendo. Por lo tanto, su nivel de conocimiento sobre lo que está sucediendo, la verdad es que es nula. Por lo tanto, el trauma en ese sentido es distinto a lo que puede vivir una persona adulta, aún sabiendo que el daño que produce un abuso o una violación en las personas adultas también es muy traumático. Pero en el caso de los adultos hay un nivel de conciencia. Entonces, lo que piden ellos es que en el fondo nosotros dejemos la imprescriptibilidad para todos, pero que ojalá hagamos esa separación entre los menores, y por eso la indicación comienza diciendo: asimismo no prescribirá no alcanzo a leer no alcanzo a leer bien porque está chiquitita la letra,
pero por eso agrega en el fondo asimismo la prescripción no... A ver, acá la tengo. Bueno, después la puede leer don Carlos, por favor, le pediría. Pero en el fondo eso, Presidenta, es mantener el mismo objetivo del proyecto, que sea imprescriptible para todos y para todas, pero que hagamos esa diferencia entre esa separación entre los niños, niñas y adolescentes con las personas adultas. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la diputada Santibáñez. Muchas gracias, Presidenta. Querida Presidenta, yo no me salté la parte más importante de este día, que es la despedida de don Carlos Cámara, y claramente como Presidente de la Comisión de Deporte e integrante de esta comisión hoy día, agradecerle enormemente, más allá de su relación profesional, la relación humana. Yo de verdad que no sé si podría llevar también la Comisión de Deporte como lo hago con él. Discúlpeme, Presidenta, que me tome este minuto, pero tengo que ir a la Comisión de la Acusación Constitucional. Por lo tanto, voy a votar a través de telemática, pero no podía evitar sino darle las gracias desde el fondo de mi corazón por su labor, don Carlos, por el tiempo que nos dedica, por la paciencia, por la risa, por todo lo bueno que usted nos entrega día a día en este congreso, muchas veces frío. Yo le traje, por supuesto, mi compromiso, y aquí está, la camiseta de Colo-Colo, que usted bien se la merece. Creo que es la mejor forma de despedirle hoy día, querido Carlos. A mí también me emociona, porque usted ha sido como quien me ha enseñado todo como para dirigir una comisión. Así que muchas gracias. Yo me voy ahora, pero voy a estar telemática. Gracias, don Carlos, y gracias, Presidenta, por permitirme este minuto. Aguante Colo-Colo. Gracias, diputada Santibáñez. Ofrezco la palabra ahora sí sobre la indicación de la diputada Olivera. ¿Sabe? Ya, le voy a decir una cosita y luego le doy la palabra al diputado Sandón. La verdad, Erika, no entiendo. No la entiendo. Yo quiero ir. ¿Tú la entiendes mejor? No, mira, ya. Esta indicación, a ver, este proyecto podía haber tenido, de hecho nosotros también lo teníamos hecho de otra forma. Se podía haber solo cambiado esa frase que nosotros pudimos, o se podría haber agregado otro inciso que en el fondo hubieran quedado las dos circunstancias en vez de solo en una, ¿ya? Lo que nos están pidiendo desde las organizaciones como la de Vinca Jackson, yo también Presidenta, decirle a todas las demás que esto también lo vi con un abogado hoy de la mañana porque tampoco lo entendía, ¿ya? Pero es como una nueva fórmula para lo mismo. Lo que pasa es que deja intacto lo de los niños, los menores de edad, y no lo mezcla con los mayores de edad. Es otra forma para lo mismo, y de alguna forma ellos consideran que hay que hacer alguna diferencia porque es distinto como el trauma, por decirlo así, porque el niño no tiene, depende de la edad, tanta conciencia cuando está siendo abusado, a diferencia de un adulto. Pero en definitiva ambas dos buscan la imprescriptibilidad. Lo que pasa es que lo deja separado como en dos grupos en vez de ser uno en general, ¿ya? Eso es más o menos lo que se pretende. Lo voy a decir así bien en burdo, pero para ver si estoy entendiendo bien. El primer artículo señalaría que los delitos sexuales no prescriben nunca cuando la víctima es menor de edad. Y el segundo diría que los delitos sexuales no prescriben cuando la víctima es mayor de edad. Exacto. En el fondo es eso, pero ellos pidieron como un trato especial dado el mismo trato, pero que se mencione por separado. En vez de decir en un solo artículo son todos imprescriptibles, decir son imprescriptibles para los menores de edad y los otros. Mayores de edad en otro artículo. Exacto. Ok, ahora lo entiendo. Me parece medio raro jurídicamente, pero no creo que haga daño. Diputada Presidenta, sí, no hace daño. Lo que pasa es que también yo por lo menos me pongo mucho en el lugar del trabajo que realizan los especialistas con los niños, niñas y adolescentes, y que de todas maneras lo que explican ellos que es un trabajo muy distinto en cuanto al tema de reparación, en cómo se vive el trauma. Entonces, yo sé que es difícil de entender porque a mí también me costó entenderlo cuando me lo explicaban, pero quise recoger en el fondo esta solicitud porque creo que las organizaciones, primero fueron ellos los que abrieron camino y les costó 10 años para que estos delitos no prescribieran en nuestro país. Y que han luchado muchísimo para que la infancia sea resguardada y protegida.
Y desde ahí yo recojo esta observación, cumpliendo el mismo fin, como lo dije, pero haciendo esa separación simplemente para que los niños queden realmente en una frase y los adultos queden en otra. Eso. Perfecto. ¿Ofrezco la palabra sobre la indicación? Presidenta. Sí, diputado Sondón. Mira, gracias, Presidenta. Esto en el fondo tiene la salvedad de que sí fue visto un abogado, porque a muchos nos causó curiosidad o no entenderlo. La misma diputada Olivera lo menciona. Claro, es como que el día de mañana cuando se pilla, porque probablemente el camino de la vida va a ir así, los homicidios también debe ser imprescriptible, como separar a los de los menores con los adultos. Pero aquí hay un tema de respeto que no estaría afectando el objetivo final. Y desde el punto de vista legislativo, claro, es como más redundante, pero al final no afecta la imprescriptibilidad que creo que la otra indicación sí que estaría afectándola y estaría fuera de la idea matriz. Entonces yo creo que aquí yo me quedo tranquila porque pregunté al menos personas que eran más expertas en la materia y decían que era otra forma de decirlo. Perfecto. Diputada Fernández. Sí, yo entendiendo, tratando de entender también la explicación, porque al principio no me quedaba tampoco muy claro. Yo creo que ahí nos falta de repente, cuando tengamos indicaciones, no extender, pero de repente tener alguna voz de alguien que nos venga a explicar las razones, porque no siempre es tan fácil de entender. Normalmente cuando vemos temas particulares, a veces de indicación hay temas, porque claro, yo no es que no confíe, me parece lógico, pero tampoco logré hablar con mucha gente, o a raíz de que las indicaciones las conocemos ahora, mucha gente experta. Entonces, lo que no quiero es que después tengamos, es decir, si no cambia, el sentido, eso no separa a las y los menores versus los adultos, eso podría tener un sentido. Como no soy abogado, no le veo esa contraposición jurídica que decía usted, Presidenta, pero por eso estoy así como en la duda, entendiendo que al fondo me podría parecer lógico. Sí, dos Presidenta. Cositas, la palabra. Un segundo. El problema que tenemos es que, no sé por qué, yo no lo solicité, pero este proyecto está puesto en tabla el miércoles, en la sala. Yo, cuando vi la tabla, dije, ¿por qué está puesto en la sala un proyecto que nosotros en la Comisión de Mujeres no hemos despachado? No sé por qué, pero está puesto en la sala, entonces tenemos una presión para despacharlo hoy día. Eso sobre lo primero, eso quería para que lo tuviéramos sobre la mesa. Diputado Sondón y luego diputada Fernández. Bueno, ahí, claramente otro escenario, ¿no? Porque, bueno, en todo caso, esa explicación por último se podría dar en el Senado, porque hubiera sido interesante escuchar tal vez a misma Vinca Jackson, que es la que ha impulsado esto, y que nos haga bien la separación entre el tratamiento psicológico, pero que esto versus el tratamiento legal, que son cosas distintas, o sea, pero, claro, hubiera sido interesante escucharla, pero yo no sé por qué estará, pero podría ser una cosa que podríamos pedirla también en el Senado, no sé, ¿qué opinan ustedes? Ahí, Maite, que tiene que ver con lo mismo. Sí, claro, diputada Fernández. No, lo que pasa es que tuve la experiencia de ser presidenta de la Cámara y uno puede poner tabla, si no tiene urgencia el presidente no puede, o presidenta por una tabla que no se ha visto en comisión. Si uno le informa al presidente de la Cámara que se tomó una sesión más, cambia la tabla, porque no tiene urgencia. Entonces, yo intuyo que lo pusieron pensando que iba a ser de fácil despacho, pero claramente no es que esté cerrado, es decir, si las razones para sacarla son otras, yo no tengo problema. Pero sí, lo que no puede ser, la razón no puede ser porque lo pusieron en tabla, porque yo estoy segura que el presidente, porque me pasaba a mí, una vez se creía que había proyectos que iban a terminar, los ponía, y si no estaban porque el debate se atrasó en la comisión, uno modificaba la tabla. No sé si es muy apropiado que diga esto, pero creo que no había más proyectos que poner en tabla. Entonces miraron los proyectos que iban a ser despachados y pusieron... ¿Sabes lo que pasa, Presidenta? Que yo tengo ese temores de no tener la expertise en temas que yo creo que es bueno escuchar a gente que sepa mucho del tema. Porque a mí me suena muy lógico, pero a mí me hubiera gustado en un tema tan sensible de infancia, de niño, haber escuchado lo menos a Vinca, si era posible. No digo que abramos mucha gente, pero yo lo hubiera encontrado importantísimo para lograr entender bien todo. Sí, igual, al tiro le doy la palabra a diputado Sondón. Sí. Una sola. La verdad, yo soy abogada de profesión, como sabes, y entiendo en particular en materia penal,
Lo que nosotros no entendemos bien quizás es el por qué, pero yo le puedo explicar con harta perita y manzana como qué es lo que hace este artículo. El proyecto original establecía que todos los delitos que se cometieran, los delitos sexuales que se cometieran en contra de cualquier persona eran imprescriptibles, ¿ya? Es decir, que cualquier persona. Y lo que hace la indicación de ahora de la diputada es que lo separa en dos. Y dice, los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad son imprescriptibles. Y luego otro artículo que dice, los delitos sexuales cometidos en contra de mayores de edad son imprescriptibles. No hay nada mucho más que entender como que eso, salvo el por qué, porque jurídicamente, como cualquier abogado que mira esto dice como, ¿qué es esto, cachai? Porque es como si basta con decir todos. Entonces, jurídicamente resulta un poco extraño y quizás lo que falta por entender es por qué es importante para la infancia que quede separado. Pero no es tan grave, creo yo. Eso, diputado Sandón y luego diputado Fernández. Presidenta, no sé si será posible, pero al menos Cristóbal Aguilera, que es el asesor jurídico con quien estuvimos viendo, podría después entrar al final de esta sesión y explicar esa parte más jurídica. Ahora, yo entiendo, o sea, yo la verdad que, y también como comisión tenemos la potestad de decir, no nos parece, o sea, también, y hay que reconocer que Erika Olivera hizo todo lo posible porque esto quedara en el proyecto. Entonces también podemos tomar una decisión. Pero jurídicamente yo podría conseguir la explicación, no sé si Erika podría contactarse con Vika Jackson para que también se contactara con nosotros, más que mal estamos telemáticamente, si es que realmente quisiéramos sacarlo luego para que estuviera el miércoles en la sesión de la sala. Diputada Fernández y diputada Olivera. No, un poco, eso a mí entendí lo que explicó usted como presidenta, pero me queda la duda del por qué. Me gustaría entenderlo antes de votar un proyecto. Es medio raro que la presión sea la sala y no entender. Si te confieso que me hace ruido como votar porque hay una presión de la sala, cuando no hay urgencia. Me hubiera gustado entender el por qué, la razón, y seguramente Vinca nos dará unas muy buenas razones porque, por la expertise que ella tiene, pero me hubiera gustado escucharla. Yo creo que, sobre todo en temas de infancia, yo creo que es importante no solo el tema como trámite legal, sino el por qué. Creo que es importante que nos quede súper claro también las razones. Pero es más jurídico. Claro. Presidenta, disculpe, la diputada Hernando aquí en la sala estaba solicitando la palabra también. Doña Marcela Hernando. Diputada Hernández y después diputada Olivera. Gracias, presidenta, por su intermedio. A mí me gustaría preguntarle a don Carlos, que ha estado aquí, ha escuchado los razonamientos y es quien debería orientarnos en estas materias, y más que preguntar el por qué se haría este cambio, es para qué, cuál sería el objetivo de separar estos dos grupos. Sí, Carlos, si quiere. Sí, presidenta, bueno, obviamente la intención la diputada Olivera la ha dejado clara en el sentido de diferenciar, o más bien marcar la diferencia entre la imprescriptibilidad para los delitos que afectan a menores, cuando han sido perpetrados cuando son menores de edad, respecto a aquellos que han sido perpetrados cuando la víctima es mayor de edad. La única diferencia, viendo la indicación, porque repite los delitos que están, el inciso segundo que se pretende agregar, repite los delitos, casi todos los delitos que están establecidos en el inciso primero, no exactamente los mismos. No he revisado el detalle, pero me imagino que tendrán que ver con aquellos que es posible realizar solo respecto de menores, y esos persisten en el inciso primero, y no están en el inciso segundo porque no son posibles de realizar respecto a mayores de edad, porque hay algunos delitos sexuales que solo tienen relación con su perpetración contra menores de edad. En cuanto a lo que puedo opinar yo, digamos, en cuanto a técnica legislativa, quizás en esa diferenciación podría justificarse su diferenciación en dos incisos distintos, pero es un tema que obviamente su mérito debe ser analizado por ustedes, pero eso es lo que puedo decirle, presidenta. Gracias, diputada Olivera. ¿Nadie pidió la palabra o no? ¿No? ¿Diputada Sandón? Por su intermedio, preguntarle a Carlos lo que yo entendí dentro de toda la explicación que me dieron, que existían como dos técnicas legislativas. Una es la que está presentada en el proyecto, que es
cambiando solo una frase, y lo otro era haciendo esta separación, que era como dos técnicas legislativas, no más que eso, y en el fondo ellos hicieron, y esta petición la hicieron porque también yo la escuché en Constitución, yo quiero dejar de lado la parte psicológica, porque los tratamientos psicológicos son aparte, no un tema de la legislación misma, pero era como eso, que eran dos técnicas porque las dos apuntaban a lo mismo, pero que ellos querían como deferencia, dado que han luchado tanto tiempo por la imprescriptibilidad de los niños, que quedara aparte con esta otra técnica legislativa. Eso creo que fue parte de lo que yo entendí. No sé, Carlos, si yo estoy en lo correcto o no. En términos generales, un segundo, Carlos, no genera un efecto jurídico, como que ninguna de las dos técnicas legislativas, que vaya en un solo artículo, que vaya en dos artículos. Yo tiendo a creer que tiene que ver más con efectos simbólicos, que quienes dieron la lucha porque la imprescriptibilidad para los delitos sexuales se aplicara para los niños, quieren que esa lucha quede ahí registrada y que no se modifique el artículo que ellos lograron instaurar, como forma como simbólica de reparación o qué sé yo. Y lo entiendo y lo respeto. Yo no, la verdad, para ser honesta, no creo que en el Senado lo dejen pasar así porque es una técnica legislativa bastante extraña, pero no creo que esta comisión de mujeres sea la adecuada para poner pero en cuanto a técnicas legislativas. Yo les propongo que no lo votemos si es que quieren escuchar a Vinca u otros expertos y que lo citemos, eso sí, más que para hoy día, que se conecten ahora, apurados. Tenemos ahora también que recibir otros invitados bien importantes también para el otro proyecto, que le informemos al presidente de la corporación que no lo votamos el día de hoy, que vamos a recibir ayuda técnica para el próximo lunes y lo votamos el próximo lunes después de una presentación de los involucrados. ¿Les parece que lo hagamos de esa forma? Sí, porque no podemos poner en riesgo el proyecto. Perfecto. Entonces tomamos el acuerdo y lo dejamos citado para la próxima semana. Invitamos ahí a Vinca y algún abogado penalista que ustedes quisieran proponer. Diputada Fernández. Sí, Presidenta, se lo agradezco porque además, desgraciadamente, me citaron una comisión investigadora que se va a armar ahora, entonces voy a tener que ir a la comisión investigadora por si salgo, también disculparme, pero como es la primera vez y se constituye, tengo que estar sí o sí. Entonces, en un ratito más me voy a tener que cambiar hacia otra comisión. Ok, diputada Fernández, quedamos en eso entonces. Pasemos entonces de inmediato al segundo punto de la orden del día. Ahora sí podemos hacer pasar a nuestros invitados. El segundo punto de la tabla entonces tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y que sanciona la violencia gineco-obstétrica. Tenemos 4 confirmados el día de hoy. Le voy a dar la palabra en primer lugar a don Álvaro Insulza. Él es el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Hasta por 10 minutos, por favor. Tiene la palabra. Presidenta. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Me presento, voy a hablar yo en nombre de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Disculpe. ¿Usted es la doctora María José del Río? No, yo soy la doctora Carolina Livo Orellana. Perfecto. Entonces, doctora Carolina, tiene la palabra. Ya. Bueno, Presidenta, primero agradecer, obviamente, la invitación a esta tan importante mesa. También quisiera, antes que de ponerme a hablar directamente de la ley y paso como artículo por artículo, quisiera que también la mesa y quedara en acta de que la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología hace, obviamente, una autocrítica con respecto a muchas acciones que se han ejercido y que han terminado con el dolor de las pacientes y con la no satisfacción de las pacientes. Agradecemos también de que este tema esté en discusión y que obviamente se discute y quede en una ley.
Yendo más bien, bueno, y terminando también mi presentación, yo soy ginecobstetra, además soy especialista en violencia sexual, y especialista y soy especialista en ginecología de infanto juvenil. Así que sé en el fondo un poco de lo que vamos a conversar. Particularmente hay varios puntos que a nosotros quisiéramos discutir, pero más bien como a clarificar también de que lo que va a abarcar esta ley y lo que va a significar. En el artículo 4 del título 2, sobre los hechos constitutivos de violencia obstétrica, pensamos que desde la letra G en adelante, esta ley más bien habla de cosas muy técnicas, y eso para nosotros es particularmente preocupante porque ustedes saben que tanto la medicina como el parto mismo tiene un dinamismo que va cambiando. Entonces, si nosotros nos ponemos a poner términos técnicos en una ley, también un poco nos podríamos entrampar en que cualquier cosa que vaya cambiando, que se vaya actualizando, va a tener que ir la ley también actualizándose. Creemos entonces que todos los términos técnicos debiesen estar bajo potestad del Ministerio de Salud. Por ejemplo, todo lo que es la episiotomía, cuando se habla de maniobras, cuando se habla de tiempos de algunos términos. Después, en el artículo 6, cuando se habla del plan de parto, ¿quién más que yo como mujer no quisiera haber tenido un plan de parto? Mis partos fueron uno en una institución pública y en otra privada, pero creo que hoy día dentro de la salud pública hablar de un plan de parto es impracticable. Tanto que, y esto por la infraestructura que tienen las distintas maternidades, como con el personal que se cuenta. Y aquí también hacer el aporte de que, no sé si es objeto de esta ley o no, pero aquí también debería ingresar la atención primaria, que podría ser un labor importante, sobre todo en el objeto de la educación a las pacientes. Luego, en el artículo 8, que habla de los derechos de la mujer en relación a la gestación, preparto y posparto, en la letra A, cuando habla de recibir una atención continua y personalizada por una matrona, eso significa matrona-paciente 1 a 1. Yo me formé en el Hospital San José, maternidad más grande de Chile, que tiene más de 7.000 partos hoy día, y a lo más se alcanza una matrona cada 2 partos. O sea, si nosotros queremos que esta ley no sea solo una declaración de buenas intenciones, debemos comprometer por alguna parte un financiamiento que permita el contrato de más profesionales en la atención de los partos humanizados. Así como también, por supuesto, mejorar la infraestructura, y ojalá que todas las maternidades del país, públicas y privadas, tengan acceso a salas de integral de atención de parto, o SAIP. No sé si ya están familiarizados con ese término, porque la mayoría de las maternidades públicas no cuentan con salas integral de atención de partos, sino que es una sala tipo UCI, donde están todas las mujeres juntas y solamente las dividen cortinas. Y es aquí también donde, por ejemplo, se hace súper difícil intentar pasar a los acompañantes de las mujeres. Cuando habla de la información actualizada, todas las maternidades y en general tenemos índices no actualizados semestralmente, sino que anualmente. También que en la letra B dice semestral, yo creo que anual sería algo ya muy actualizado. Dentro de lo mismo, obviamente, la letra C, cuando dice que las mujeres tendrán derecho a recibir intervención, a elegir la intervención médica de manera libre, y ahí sí o sí debemos agregar según el estado de salud de la madre y el que está por nacer, la que está por nacer, ¿cierto? Ok, lo mismo en la letra F, acompañada ininterrumpidamente, que ya lo dije.
Y finalmente, y esto es lo que más a nosotros nos hace, dos cosas que nos hacen mucho sentido, en el artículo 13 de la capacitación de los prestadores de salud, aquí también deseamos sí o sí conectar el tema de la acreditación de las instituciones que tenga que ver con la capacitación de los prestadores y también de las pacientes. Doctora, Eso también creo que, es un aporte, que sería un aporte para el ejercicio hoy día. doctora, Y, ¿me escucha? sí. Disculpe, lo que pasa es que nosotros estamos en la discusión general del proyecto y no tenemos a la vista el proyecto en este momento. Estamos hablando en general sobre la idea de legislar. Entonces, cuando usted señala la letra G, la letra F, ninguno de los Perdón, se lo leo, Presidenta. Tenemos el proyecto en la mano, entonces sería bueno que usted pudiese hacernos un contexto y decir como cuando estamos hablando de tal cosa, sería bueno, porque no lo estamos, nadie lo tiene en la mano en este momento. Le pido disculpa entonces porque yo pensé que teníamos todo, y de hecho no quise hacer una presentación a lo general porque pensé que se iba a discutir más bien, es que creo que es más claro también. Luego viene la discusión en particular, ahora estamos hablando en términos generales de la problemática, y una vez aprobado en general la idea de legislar, vamos a pasar al detalle de lo particular, artículo por artículo. Pero en este momento de la tramitación legislativa, estamos hablando en términos generales de la idea de legislar sobre esta materia. Entonces, si va a hacer referencia específica, le pido que pueda contextualizar para que podamos entender mejor. Finalmente, yo creo que esta parte es la más importante, si no se va a hablar de forma particular. Esta parte sí o sí es general, que habla del artículo 6 para incorporar el artículo 12 del Código Procesal Penal, un nuevo numeral número 22, dice, cometer el delito en el marco de las conductas y omisiones constitutivas de violencia gineco-obstétrica. Nosotros como sociedad científica creemos que este término no se debe judicializar porque finalmente pudiera poner a los profesionales y las profesionales que atendemos a nuestros pacientes muy en contrapuesta, y finalmente también desde el punto de vista de la justicia y de la equidad, también poner en interrogante de cuántos y cuántas profesionales van a querer dedicarse a la atención de mujeres en situación de parto y de parto humanizado, si es que esto está judicializado, y evidentemente esto va en desmedro de la salud pública. Y finalmente también, desde un punto de vista general, creo que nosotros debemos poner mucho interés en cuanto a los consentimientos informados médicos, que creo que hoy día, sí, de una u otra forma han hecho un poco cambio. Creo que no estamos tampoco a la puesta al día ni a la actualización como se debe en cuanto a los consentimientos informados. No sé si el doctor Insunza quiere agregar algo, y les agradezco por haberme dado la palabra, Presidenta, y a la Comisión. Sí, Presidenta, soy el doctor Insunza. ¿Sí? ¿Dónde no lo veo? Es que no pude conectar la cámara, Presidenta, pero estoy aquí. Perfecto, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación. Nosotros como sociedad científica estamos de acuerdo en la idea de legislar. Hemos tenido a la vista como legislación comparativa la ley uruguaya al respecto, y nos parece muy adecuada porque parte de lo general, que es legislar en términos de que incorporemos los derechos sexuales y reproductivos de la atención gineco-obstétrica, pero no va al detalle técnico, y el detalle técnico lo baja al Ministerio de Salud uruguayo, que tiene un extraordinario documento de la atención humanizada, personalizada del parto. Tenemos nuestras preocupaciones de mantener siempre el equilibrio adecuado entre la autonomía y la beneficencia. Y tal como dice la doctora Orellana, en la mayor parte de los hospitales públicos de Chile, que atienden el 60% de todos los partos, no hay infraestructura para las salas de atención integral del parto, de manera que cualquier proyecto que queramos llevar a cabo tiene que incluir la dotación de estas unidades en los hospitales ya existentes, y no solo en los que se vayan a construir. Y otra preocupación que tenemos, y lo dijo Yu, es que esto debemos incorporar a las matronas y matrones. Ellos están a cargo del 100% de la atención primaria, de los partos, de la atención pública,
y en los hospitales públicos atienden el 60% de los partos. Así que también hay un trabajo muy importante que hacer y nosotros estamos disponibles para trabajar con ustedes en todo lo que nos pidan en los aspectos técnicos en que podamos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Encantado. Voy a dar la palabra a todos los invitados y después abro mejor las preguntas para las señoras parlamentarias para que tengamos una imagen un poco más completa del panorama. Le voy a dar la palabra entonces, en segundo lugar, al Colegio Médico. Nos acompaña el día de hoy, estoy mirando, Francisca Crispi del Departamento de Género, nos acompaña también Valentina Pantoja y Patricio Mesa, ¿o no? Así es, Presidenta. Sí, y Patricio Mesa, que entiendo que es el presidente subrogante del Colegio Médico. Les doy la palabra también hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Yo vengo en representación de nuestra jefa, la doctora Siches, que está haciendo uso de su descanso postnatal. Y en primer lugar, a través de usted, quería agradecer a todas las diputadas de la comisión por la invitación que nos hacen al colegio. El colegio, en términos generales, está muy de acuerdo con la idea de legislar para implementar cambios que modifiquen la realidad que hoy tienen muchas de las mujeres que reciben atenciones ginecobstétricas a lo largo de nuestro país. En ese sentido, sabemos que esta especialidad ha tenido muy buenos logros desde el punto de vista sanitario, pero lamentablemente esos logros no se acompañan de la satisfacción usuaria que nosotros creemos que se merecen justamente las mujeres que requieren atenciones ginecobstétricas. Por eso le voy a dar la palabra a la doctora Valentina Pantoja, que es nuestra actual presidenta del Departamento de Género de nuestro colegio, para quien es de suma preocupación justamente esta temática, y ella nos va a exponer en términos muy generales la visión del Colegio Médico. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Tiene la palabra, Valentina. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Mesa, y muchas gracias igual por la invitación. Agradezco la invitación sobre todo a la presidenta por, como comentaba el doctor, poder también exponer un poco el trabajo que ha hecho el Colegio Médico con respecto al debate interno también que hemos tenido con respecto a esta ley. Me parece súper importante lo que comentó el doctor inicialmente, que nosotros, después de todo este trabajo que hemos hecho de debate y discusiones internas, hayamos también sacado en conclusión primeramente una autocrítica de entender que existen todavía ciertas instancias también de insatisfacción en las usuarias y, por supuesto, entender también que esta autocrítica y esta insatisfacción va muy de la mano con lo que comentaba también la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que es la falta de infraestructura. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho esta discusión y hemos buscado también la forma de exponerles también una postura clara, institucional, que les sirva a ustedes también en este proceso de legislación. Entiendo que estamos en un proceso inicial, como decía la presidenta. Nosotros trajimos igual propuestas bastante concretas, pero me parece que para iniciar es importante que ustedes sepan que nosotros hemos buscado distintas instancias también de diálogo con distintas organizaciones ginecobstétricas, como la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, como Ginecología, Ginecóloga Chile, etcétera, para poder también buscar ciertas visiones que sean coincidentes también con el gremio. Y la verdad es que nos hemos encontrado con hartas coincidencias, hartas iniciativas bien similares, varias instancias también que han propuesto los doctores antes que yo en esta materia. Así que me tiene muy contenta que esta postura que tiene el Colegio Médico de legislar también, asociado a la ley de parto respetado, sea con ciertas indicaciones que ya mis colegas han comentado. Nosotros hemos buscado levantar también ciertas iniciativas y exponer a través de documentos que se los vamos a hacer llegar, si es que ustedes lo requieren, de los artículos, de propuestas que son más bien concretas, que entiendo que eso va a ser en un futuro, pero exponerles que tenemos a bien una ley de parto respetado si se logra también recoger ciertas modificaciones que se levantan desde el mismo área de la salud y desde la misma sociedades. Y más allá de considerar artículo por artículo, en este caso, como gremio, en realidad queríamos también exponer ciertas propuestas que entiendo que van a ser reconsideradas también en un futuro, pero son propuestas bastante concretas, ginecobstétricas desde esa mirada, pero pensando en la legislación también que se viene en adelante.
Por ejemplo, como comentaba también la doctora, el tema del plan del parto respetado, que creemos que es una iniciativa que levanta también la autonomía, que aumenta la participación activa, pero que debe ser viable en el tiempo. Entonces, ahí, en el caso de que exista también una iniciativa de plan de parto, nos parece que debe ser también una construcción desde los mismos servicios de salud, pensando en los recursos también que tienen ellos. Y por supuesto, considerando las expectativas y necesidades de las mujeres. Por otra parte, también estamos de acuerdo en que la incorporación del ejercicio ginecobstétrico del Código Penal viene a levantar cierto temor también en la comunidad de salud y que es bastante amplio, viene a generarle un tenor bastante punitivo también a esta ley que busca una prevención de cierto tipo de violencia. Entonces nos parece que este artículo en particular viene a entorpecer la buena praxis de muchas ginecólogas, de muchos ginecólogos que tienen mucha vocación por proteger también los derechos de las mujeres. Y, por supuesto, dentro de las mismas sugerencias, buscar también la capacitación del personal en ese sentido y la educación prenatal que nos comentaba anteriormente los doctores. Me parece interesante hacer hincapié en que se levanten indicadores, como comentaba también el doctor Mesa, nuestro presidente, si bien existen indicadores ginecobstétricos actuales que están en bastante buena posición, no existen, por ejemplo, el de satisfacción usuaria. Entonces, si vamos a legislar también en esta materia, nos parece importante que aumentemos también la posibilidad de generar ciertas bases para las políticas públicas posteriores. Y en ese sentido es súper importante que consideremos también como uno de las orientaciones, una de las brújulas para ciertas propuestas a futuro, el que exista también un indicador de satisfacción usuaria. Por su parte, por supuesto que esta ley no quede inviable. Nos parece importante que si nosotros como gremio también vamos a fomentar esta legislación, quede viable para todas las personas, que es lo que buscamos. Y en ese sentido, la aplicabilidad territorial debe ser también a través de normativas, de ciertos aspectos también que logren hacer una bajada adecuada a los mismos hospitales. Y, por supuesto, como consideraban ustedes, el llamar también al diálogo en estas instancias, no solamente a los médicos y las médicas y a sociedades médicas, sino que también a TENS y a sociedades de matronería. Así que, en realidad, esas propuestas que estamos levantando en pos también de mantenernos en una propuesta afirmativa frente a esta legislación, lo vamos a concretar en este documento que les comento, que está siempre abierto a escuchar otras instancias, por supuesto. Así que la verdad es que estamos ya trabajando en que sea así, en que sea abierto a todas las comunidades médicas y, por supuesto, en pos de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, doctora. Presidenta, ¿Sí? ¿es posible darle la palabra un segundito a la doctora Cristi, también que es la fundadora de nuestro departamento, que también quiere complementar lo que dijo la Ahora estoy doctora a cargo del Colegio de Santiago, agradeciendo la presentación de la doctora Pantoja, solamente reforzar que, bueno, desde nuestro colegio médico reconocemos que la violencia ginecobstétrica es un problema, que es necesario hacernos cargo a través tanto de esta legislación como también todo lo que son las acciones preventivas y a nivel de nuestro gremio que podemos hacer como colegio médico para concientizar, para promover la autonomía de las mujeres y recuperar un espacio que muchas veces es muy vertical y en el cual es una oportunidad para recuperar la autonomía de las mujeres. Sin embargo, se pierde esa oportunidad y se cae en lógicas verticales que sabemos que son quizás más tradicionales de la medicina y de nuestra profesión. En ese sentido, agradecemos esta instancia para poder apoyar este proyecto de ley que sabemos que tiene áreas que pueden mejorar y que como gremio quedamos a completa disposición de poder participar de estas mejorías en función de tener mejores partos, en función de que las mujeres puedan tener mejores experiencias y también el de poder recuperar la autonomía en este proceso
que muchas veces nuestro sistema de salud no lo hace posible, no porque nuestros colegas no lo intenten, pero sí que las condiciones no están dadas para esto, por lo que creemos que es un fenómeno que es multifactorial y del cual es muy necesario hacerse cargo a través de esta legislación. Muchas gracias, doctora Crispi, muchas gracias al Colegio Médico. Vamos a seguir con las presentaciones, les pido que nos acompañen hasta el final para poder contestar las dudas que pueden surgir de las señoras parlamentarias, al menos uno de los tres que se pueda quedar, por favor. Le voy a dar la palabra ahora a la Asociación Gremial de Ginecólogas Chile. Ginecólogas Chile viene hoy día en representación, viene Loreto Vargas. Doctora, tiene la palabra también. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, doctora. Ya. Bueno. Entonces voy a proceder con mi presentación. Buenas tardes, honorables diputadas de la Comisión de Mujer y Equidad de Género y honorable presidenta. Soy Loreto Vargas, médica ginecóloga, pertenezco a la agrupación Ginecólogas Chile, agrupación de 55 ginecólogas de distintas partes del país que promovemos el enfoque de género en nuestro estudio y el ejercicio de la obstetricia y ginecología. Agradecemos la oportunidad que se nos da hoy de poder compartir con ustedes nuestra visión en torno a la necesidad de legislar en relación al parto y los nacimientos en nuestro país. Los motivos para promover esta legislación son múltiples. Y esto no es solo por los beneficios que puede traer para nuestras gestantes y sus hijos, sino para toda la sociedad. Bien sabemos que tenemos una deuda al respecto. El primero es el enfoque de derechos en atenciones de salud al que como sociedad debemos aspirar. Hoy en día es imposible pensar en el ejercicio de la medicina sin tener en el centro a quienes acompañamos y sus derechos, y en específico hablamos de los derechos sexuales y reproductivos. El segundo es el enfoque de género, entendiendo que las vulneraciones a derechos en el ámbito del parto han sido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres, y esto es sí o sí violencia de género. El tercer pilar es la evidencia científica y recomendaciones nacionales e internacionales que apoyan el parto respetado. Si bien los dos primeros pilares para nosotros son de máxima importancia y nos movilizan, hoy como médicas decidimos poner en foco en el tercer pilar. Antes de hablar de parto respetado, aclararemos conceptos. El trabajo de parto es un proceso espontáneo o inducido que da lugar posteriormente al nacimiento de uno o más recién nacidos. Físicamente consiste en contracciones uterinas y en la dilatación del cuello uterino. Esto es posible gracias a múltiples procesos neurológicos y hormonales que llamamos la cascada neurohormonal. Y para que ella siga su curso natural es absolutamente necesario contar con un ambiente de seguridad y confort. El estrés puede detener esta cascada. El trabajo de parto es de duración variable entre una mujer y otra. Y como mencionábamos, en él están explicados factores psicológicos, sociales, culturales, sexuales y espirituales que afectan o contribuyen en su desarrollo. El parto es el momento del nacimiento. Este puede ser vaginal o mediante una cesárea. En él están implicados factores psicológicos y socioculturales que afectan o contribuyen al proceso en todo momento. Por lo tanto, el parto por vía vaginal, instrumental, o sea, forceps o por cesárea, puede y debe ser parto respetado. Entonces, parto respetado no es otra cosa que un trabajo de parto, parto y posparto, donde funcionarios de salud respetan el proceso mismo y su fisiología a la gestante en su multidimensionalidad y su autonomía, al que está por nacer y luego al recién nacido, y que todo se haga en un marco de seguridad. No todas las gestantes tendrán las mismas necesidades en su parto. Parto respetado debe tener siempre un enfoque interseccional,
de respeto irrestricto a los derechos y autonomía de toda diversidad sexogenérica, personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos originarios, migrantes, y nunca olvidar que las adolescentes también son sujetas de derecho. En la práctica, esto significa elevar el trato al máximo respeto, entregar información adecuada y justificada, ajustada a evidencia, valorar y validar el plan de parto de la gestante cuando éste no ponga en riesgo su salud o el de la que está por nacer, evitando las intervenciones que no son necesarias y siempre obtener el consentimiento antes de actuar. Creemos fundamental recalcar que el concepto de parto respetado bajo ningún punto de vista es equivalente a parto inseguro o parto irresponsable. Somos claras en esto. Parto respetado no tiene nada que ver con promover riesgos para la salud de la gestante o de su hijo. Con la atención profesional del parto se mejoraron indicadores importantes. Hoy Chile tiene de las mejores tasas en la región, comparables a países desarrollados, lo que es meritorio si consideramos los recursos con los que se cuenta. Si uno mira estas cifras, efectivamente se pregunta, ¿por qué querríamos hacer cambios en la forma de hacer las cosas si los resultados medibles son tan buenos? Hoy queremos demostrarle, con evidencia científica actual y con recomendaciones internacionales, precisamente esto, el para qué. Y con ello, dejar en claro que si bien estos indicadores son absolutamente relevantes, no son los únicos que atender. Es fundamental aclarar que bajo ningún punto de vista la promoción del parto respetado debiese empeorar nuestros indicadores de morbimortalidad. Es más, somos unas convencidas de que los mejorarán más aún. A 2021 la evidencia es clara y de buena calidad para afirmar lo siguiente. El acompañamiento continuo durante el parto favorece la experiencia, acorta los tiempos de dilatación y aumenta la posibilidad de un parto fisiológico. Disminuye los partos instrumentales como forceps y las cesáreas y la necesidad de analgesia y el APGAR bajo a los 5 minutos, sin ningún efecto adverso, siendo la medida más costo efectiva con buenos resultados perinatales. El parto en movimiento acorta el tiempo de la dilatación, disminuye las cesáreas, los partos instrumentales, las episiotomías y la necesidad de peridural, sin ningún efecto adverso. No alimentar durante el trabajo de parto disminuye el APGAR de los recién nacidos, provoca alteraciones metabólicas en la madre y los niños y disminuye las contracciones. La Sociedad Americana de Anestesia es tajante en decir que esta práctica es totalmente inadecuada. La libre posición al parir en mujeres sin peridural disminuye el expulsivo, las episiotomías y la instrumentalización. Según la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia, en 2014, las mujeres necesitan tiempo para parir. No hay que apurarlas, no hay que sobremedicalizar. Maniobras como Cris-Telet están proscritas y causan daño. Se recomienda en trabajos de parto fisiológicos la monitorización electrónica fetal intermitente, ya que la continua aumenta la tasa de cesárea y el parto instrumental. Se recomienda el alivio no farmacológico del dolor, clampeo tardío del cordón umbilical y no se recomienda la episiotomía de rutina. A 10 años del programa de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo, esta es la realidad que revela el estudio de Lorena Bifa. Más del 80% de las mujeres en trabajo de parto no recibe alimentación. El 55% tiene monitorización continua, lo que les impide moverse adecuadamente. El 91% está con oxitocina sintética, pese a que la evidencia expuesta no lo apoya. Un 30% está sin acompañante, siendo que es la intervención más costo efectiva para buenos resultados. Casi un 80% sigue pariendo acostada y un 56% se le realiza episiotomía de rutina, siendo que no debiese ser más de un 15 o un 20%. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué esto sigue así? Sobre la experiencia que relataron las mujeres, el factor más relevante que aumentaba la satisfacción en sus partos era el acompañamiento continuo por un acompañamiento significativo elegido por ellas. Por otro lado, las acciones que se relacionaron con peor satisfacción fueron las cesáreas, el uso de analgesia peridural, la monitorización electrónica fetal continua y la episiotomía. Este estudio confirma que las recomendaciones científicas, además, son las que generan una mejor experiencia de parto. La encuesta de OVO confirma lo que venimos relatando entonces, que las experiencias de parto están lejos de ser lo que la OMS y la evidencia
nos exige. La Organización Mundial de la Salud define una experiencia positiva de parto como la experiencia que cumple o supera las expectativas de la mujer. La sola definición de la experiencia positiva debe justificar tenerla como un objetivo. Pero si alguien solicitase más argumentos, por supuesto que los hay. Y la Red Chilena de Salud Materna Perinatal confirmó esto en extenso. Como ginecólogas, hoy no podemos más que adscribir y recalcar que no cabe duda de la importancia del nacimiento y cómo ocurre. Nacer es uno de los momentos más determinantes del ciclo vital de toda persona, razón por la cual se estima que tanto el periodo previo como el inmediatamente posterior son decisivos para el desarrollo de todas nuestras dimensiones humanas. La experiencia de parto para una mujer determinará en gran medida su salud mental en el posparto y esta a su vez influenciará el desarrollo de las herramientas para maternar. Una experiencia positiva de parto es un factor promotor de la salud para mejorar el binomio. Mejor indicadores de salud mental materna, promueve la lactancia materna, el vínculo madre e hijo y con ello la salud física y emocional del recién nacido. Sería absurdo desconocer que la obstetricia a veces las cosas no son como uno quisiera. Incluso en los escenarios más favorables y con la atención más respetuosa ocurren complicaciones que pueden o no ser predecibles y de máxima urgencia. Estamos hablando de situaciones en las que hay literalmente una ventana de un par de minutos para actuar. Esta es una realidad que se ve con frecuencia en las urgencias gineco-obstétricas. A veces estas situaciones ameritan una intervención o un parto instrumental o a veces una cesárea también. Sea cual sea el caso, es muy importante dejar en claro que el concepto de parto respetado no contradice en nada el derecho de la gestante y de su hijo o de su hija a recibir recomendaciones de intervenciones desde el equipo de salud. La intervención oportuna, basada en evidencia y realizada por personal capacitado, también es un derecho de gestante e hijos que debe ser reconocido y respetado. En un contexto de emergencia, efectivamente son matronas, matrones, médicas y médicos los más capacitados para recomendar las intervenciones a realizar y creemos peligroso invitar a las gestantes a desconfiar de toda recomendación o sugerencia. Por eso acá cobra vital importancia el derecho de la gestante a recibir información que sea completa y veraz. Efectivamente, realizar intervenciones sin justificación puede empeorar los resultados. Sin embargo, cuando estas intervenciones se justifican, pues disminuyen los riesgos y estas deben ser ofrecidas, explicando por qué se recomiendan y qué puede pasar si no se realizan. La rotura de membranas, el forceps, la cesárea no son violencia obstétrica per se, lo son cuando se realizan sin justificación o cuando a pesar de estar justificadas se ejecutan sin información porque es necesario hacerlas, como es que se realizan, o peor aún, cuando no se obtiene el consentimiento. Sobre el mal resultado obstétrico es un término comúnmente utilizado en la práctica clínica, sin embargo no existe ninguna definición oficial reconocida. Se refiere a la presencia de alguna complicación del periodo perinatal que tiene como consecuencia un deterioro grave de la salud o incluso de la muerte de la gestante o del que está por nacer o el recién nacido. Es muy importante diferenciarlo de violencia obstétrica. Ningún tipo de parto está exento de riesgos o malos resultados. Incluso el parto vaginal más fisiológico y acompañado de la forma más respetuosa y ajustada evidencia puede terminar con alguna complicación materna o perinatal. Acá vemos un modelo de preparto bastante tradicional de los hospitales de nuestro país que ciertamente no favorece la fisiología del parto. Lamentablemente las pacientes no pueden gozar de acompañamiento continuo por falta de espacio e intimidad y generalmente se trata de salas sobreiluminadas, pacientes acostadas en monitorización continua, sin alimentación y con poco espacio para el movimiento. Como médicas formadas en el sistema público y representando a funcionarios que trabajan en nuestras maternidades, creemos que es importante acompañar la legislación con medidas concretas que permitan que esta pueda ser cumplida. Proponemos que los hospitales y centros de salud deben tener y acreditar protocolos de atención del nacimiento basados en la normativa que establece la ley. Con ello podría optar a la categoría de acreditación de Hospital Amigo del Nacimiento, iniciativa similar a los hospitales amigos de la madre y el niño desarrollada por la OMS y UNICEF. Es relevante también avanzar en mejorar la infraestructura de los centros de atención del nacimiento. Les vamos a compartir un documento que hemos preparado junto a ASOMAT, donde hemos plasmado con más detalles sugerencias en relación a esta propuesta de acreditación. Además, creemos fundamental tener un enfoque preventivo más que punitivo.
Para ello, consideramos fundamental que se incluya las mallas curriculares de centros formadores, el enfoque de derechos de género y parto respetado para todos quienes posteriormente trabajen en ese proceso. Además, sugerimos procesos de capacitación formal para todo el personal de atención del nacimiento y que ésta sea obligatoria y requisito de acreditación de los centros de salud. Finalmente, creemos que la educación prenatal debe ser optimizada acorde a la cultura, territorio y centro de salud de la gestante. A su vez, deben utilizarse metodologías que permitan tener una mejor llegada a la gestante y sus familias. En relación al recurso humano necesario para poder brindar atenciones realmente respetuosas y seguras, creemos que es necesario avanzar hacia maternidades que cuenten con una proporción de una matrona por gestante, como también lograr que siempre haya a lo menos 2 médicos o médicas residentes de turno en cada maternidad de centros terciarios y un neonatólogo y un anestesista. Para finalizar, queremos compartir nuestras convicciones. La mayoría de las gestantes quiere parir y quiere hacerlo en un entorno seguro. La mayoría de las gestantes puede parir porque es un evento fisiológico. Como médicas especialistas en obstetricia, creemos que en la mayoría de los casos nuestro rol es estar disponibles para complicaciones, que cuando es necesario debemos recomendar intervenciones que mejoren el pronóstico de salud de las gestantes y sus hijos, y que para esto debemos estar debidamente formadas y entrenadas, y que ofrecer una intervención oportuna y ajustada a evidencia, y también es un derecho. Finalmente, agradecer a todas las que confiaron en nosotras para cooperar en la defensa de los derechos de las mujeres, poniendo nuestros privilegios al servicio de todas ellas. Entre todas empujaremos este carro y cambiará la historia de la salud pública chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Nos ha quedado muy clara la postura de su organización gremial. Le voy a dar ahora, por último, le pido que nos acompañe así para preguntas. Por último, le voy a dar la palabra a una organización de la sociedad civil que nos acompaña el día de hoy. Tiene la palabra entonces hasta por 10 minutos. Y por último lugar, a la ONG Matria Fecunda, y viene en su representación la señora Claudia González, psicóloga de salud y maternidad. Tiene la palabra señora Claudia. Ahí sí, ahora sí. Estaba con el micrófono en silencio. La escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, presidenta de la comisión. Antes de dar inicio a mi presentación y para dar contexto a lo que el día de hoy vengo a transmitir, quiero partir contándoles quién es Matria Fecunda. La ONG Matria Fecunda nace de las conversaciones de 2 compañeras y amigas sobre sus experiencias de parto. Entre café y café fueron poniendo en la palabra sus experiencias, concluyendo que eso incómodo, enquistado en el cuerpo y corazón, tenía un nombre y se llamaba violencia obstétrica. A partir de eso, otras nos fuimos sumando para finalmente el 2016 constituirnos como Corporación Matria Fecunda, una ONG con foco de acción en los derechos sexuales y reproductivos, con especial énfasis en los derechos del parto, nacimiento, aborto y educación sexual. Somos la única organización en la región del Maule que abarca estas temáticas. Representamos a una región que en el año 2018, de acuerdo a información obtenida a través de Transparencia por la Seremia de Salud, un 90% de cesáreas tuvo lugar en la única clínica privada de nuestra región. Y, según datos publicados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2016, la región del Maule presentó un 54% de tasa de cesáreas en el sistema público, siendo la región con más alta de cesáreas. Desde la indignación que nos provoca nuestra realidad regional, hoy tengo el honor de traer la voz de mis compañeras a este espacio, que esperamos sea de transformación. La presentación que traemos titula así: Violencia obstétrica, una mirada centralizada a los territorios y afectados por esta violencia de género. ¿Qué sabemos hoy? Acá quiero hacer un recorrido por las cesáreas que ocurren en el territorio. De acuerdo al informe de Derechos Humanos, publicado el año 2016 por el INDH, donde se recabaron información desde el Ministerio de Salud entre los periodos del 2013 y 2015, esto es lo que ocurre en Chile. 40,9% de los nacimientos en el sistema público de salud fue por cesárea.
69% de los nacimientos en el sistema privado de salud ocurrió por esta misma vía. ¿Qué es lo que ocurre en regiones? Del total de cesáreas practicadas en clínicas privadas, 55,4% de ellas ocurrió en regiones del país. Del total de cesáreas practicadas en hospitales, 68,2% de ellas ocurrió en las regiones de Chile. ¿Qué más sabemos? Y aquí quiero hablar de determinantes sociales de la salud. De acuerdo a las encuestas CACEN publicadas el año 2007-2020, las mujeres y familias que viven en las regiones de Chile tienen mayor porcentaje de pobreza por ingreso, pobreza extrema y pobreza multidimensional, que considera dimensiones como educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad social. En relación a las brechas de género, según datos publicados en la página del Instituto Nacional de Estadística, existen mayores brechas de género en las regiones del país. Algunas variables que destacan son embarazo adolescente, violencia de género, entre otras. En relación a salud, existe menor implementación de talleres de educación prenatal del Chile Crece Contigo en regiones, menos oferta de salud privada en las regiones del país y menos acceso a maternidades en zonas de alta dispersión geográfica. Y le pregunto a la comisión de nuevo, ¿qué más sabemos? Y aquí quiero hablar de los efectos de la desigualdad. De acuerdo a la primera encuesta sobre el nacimiento en Chile, publicada en 2018 por el Observatorio de Violencia Obstétrica, sabemos que si tienes menos educación, te expones a mayor abuso verbal en la atención del parto. Si tienes tu parto en un hospital, esta exposición aumenta en relación a las clínicas. Si tienes a tu bebé en un hospital, aumenta el riesgo de que te expongas a abuso físico. Las mujeres con menos acceso a educación prenatal tienen más riesgo de intervenciones durante el parto. En relación a la atención, ¿existe equidad en la atención del parto en las regiones de Chile? La respuesta es no. Desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, la medicalización y patologización del parto y nacimiento en Chile se explica mejor desde el determinante de salud, sistema de salud. Y acá cito el informe de vulnerabilidad social publicado en 2018. Es el sistema sanitario en su totalidad el que determina que la población se exponga a un exceso de intervenciones, sin mediar discriminación. No obstante, como se pudo observar en las láminas anteriores, el intervencionismo del parto y nacimiento, considerando como indicador la tasa de cesáreas, se agudiza en las regiones del país. Vivir en región expone a las mujeres a una mayor probabilidad de que le practiquen una cesárea, indistintamente de su sistema previsional, y aquí aparece el determinante sistema de salud. Variables como nivel educacional, acceso a talleres de educación prenatal, atención en sistema público de salud, se asocian a mayor prevalencia de abuso físico, verbal e intervencionismo durante el trabajo de parto y parto. Todas estas características, sumadas a la pobreza por ingreso, pobreza extrema, pobreza multidimensional y brechas de género, ubican a las mujeres que les toca parir en regiones a una mayor exposición de las diferentes manifestaciones de la violencia obstétrica. Las mujeres que viven en zonas con alta dispersión geográfica, como son las mujeres de los desiertos de nuestro país, del extremo sur de Chile y zonas rurales, tienen menos oportunidad de acceso a los servicios de salud que actualmente están habilitados para atender partos, dejando mujeres, bebés y familias en una vulnerabilidad aún mayor. En resumen, la suma de vulnerabilidades sociales en regiones en interacción con el determinante social, sistema de salud, incrementa la inequidad en salud en la atención del parto. Y a continuación, quiero hablar sobre qué otros territorios se ven afectados también por la violencia obstétrica. En las sesiones anteriores de esta comisión se ha hablado de los efectos que la violencia obstétrica tiene en las mujeres, los bebés y sus familias, pero no se ha hablado de los efectos que esta tiene también en los equipos de atención del parto. Y eso también es lo que queremos traer. Los estudios indican que las mujeres con frecuencia salen traumatizadas de sus partos como consecuencia de las acciones y omisiones de matronas, enfermeras y médicos. La práctica de intervenciones médicas de rutina, sin consentimiento, la consecuente pérdida de autonomía de la mujer sobre su cuerpo, la sensación de estar siendo ultrajada o violada, deviene en una experiencia negativa del parto, que puede llegar incluso al trauma. Esta forma de trabajo deshumanizada no solo tiene consecuencias para la salud mental de la mujer. Es frecuente que los profesionales del parto estén igualmente traumatizados por esta forma de trabajo tan deshumanizada.
En un estudio publicado en 2012 por Beck, el 26% de las enfermeras obstétricas cumplían todos los criterios diagnósticos para un screening positivo de trastorno por estrés postraumático, por exposición a sus pacientes durante el trauma. Presenciar lo que las enfermeras obstétricas definían como partos abusivos amplificaba su riesgo de sufrir trauma secundario. En un estudio cualitativo, las enfermeras utilizaban frases como: el médico le violó, un parto perfecto se convirtió en violento, fue innecesariamente rudo con su periné, me sentí cómplice de un crimen, o incluso me sentí como si estuviera presenciando una violación. Estas enfermeras se sentían tremendamente culpables y decían que habían fallado a sus pacientes al no defenderlas ni cuestionar las cosas que estaban haciendo obstetras. ¿Qué razones pueden llevar a las y los profesionales de la salud a ejercer violencia obstétrica? En primer lugar, trauma no resuelto por exposición vicaria a BO. Falta de habilidades técnicas para abordar aspectos emocionales y sexuales relacionados con el parto. Síndrome de burnout, presente en muchos profesionales de atención al parto. Lo anterior, y aquí cito a Ivone Olza, redunda en una espiral de medicalización creciente como única estrategia defensiva. Entonces, el parto se percibe como un suceso peligroso, es decir, se patologiza. Sin que los profesionales que lo atienden lleguen a ser conscientes de cómo la cascada de intervenciones innecesarias y la desconexión emocional con el proceso desencadenan la iatrogenia, dando lugar a más intervencionismo, más riesgo y más dolor. Es decir, se medicaliza y se deshumaniza. Esto trae como consecuencia una mala experiencia para la mujer, para el bebé y también para los equipos de salud. El modelo biomédico hegemónico no solo impacta en la experiencia de la mujer, sino que también en la experiencia del equipo de salud. Si vemos el parto como un proceso interdependiente entre procesos endocrinos, fisiológicos, psicológicos y emocionales, la atención debe estar basada en el cuidado. El modelo biomédico hegemónico es un obstáculo para que los equipos de salud ejerzan un acompañamiento del parto basado en los cuidados, en el vínculo, redundando en una mala calidad de la experiencia, tanto para las mujeres, los bebés, sus familias y los equipos de salud. Por eso es importante la Ley Adriana, porque propone un cambio de paradigma desde un enfoque preventivo, con perspectiva de género, multicultural y territorial. Y para finalizar, quiero traer un testimonio de una socia de nuestra ONG, Lorena Hermosilla. Dice así: el poder de mi cuerpo, parir después de una cesárea. Mi segunda gestación llegó el año 2018. Mi prioridad, el acompañamiento idóneo, y lo conseguí. Mi parto comenzó con una rotura de membrana a la semana 38 y desde el primer minuto sentí la libertad del proceso. Pude decidir en todo momento sobre si deseaba o no analgesia, si deseaba o no comer y beber, decidir sobre los movimientos que necesitaba gestionar para aliviar las contracciones. En todo momento me sentí respaldada, escuchada, contenida, en un baile de amor, cuidados, música y aromas, pero por sobre todo contenida en un escenario de humanidad, tanto para mí como para mi bebé, que nació fuera de todo mal consejo por parto vaginal, a pesar de mi cesárea previa y sin anestesia. Mi hijo nació abrazado por mi grito de poder, en un apego inmediato y no interrumpido, ni por la neonatóloga que lo examinó estando en mi regazo. Pudo recibir cada miligramo de protección gracias al pinzamiento tardío del cordón umbilical y la lactancia no tardó en establecerse en los minutos posteriores al alumbramiento. Por todos lados, una experiencia de parto sanadora. Para que experiencias como la de Lorena sean la norma y no la excepción, por cada uno de los territorios de nuestro país, mujeres, bebés, familias y equipos de salud, necesitamos una Ley Adriana ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Le quisiera pedir a todos nuestros invitados si nos pueden hacer llegar sus presentaciones para poder compartirla con las señoras parlamentarias, por favor. Ahora sí, voy a abrir la palabra a las señoras parlamentarias para preguntas. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo agradecer todas las exposiciones. La verdad que han sido todas muy interesantes. La vez pasada también lo fue así que agradecerlas de verdad. Creo que hoy día también nos están poniendo algunas ciertas inquietudes sobre el proyecto que vamos a tener que conversar. Y yo en paralelo, en la Comisión de Salud, estamos viendo proyectos que también de alguna forma comparten como un pequeño hilo conductor, que en el fondo se llama empatía, ¿no? Que tienen relación y de hecho
lo dije, la Comisión de Salud, conversé, les mencioné este proyecto que estamos viendo, pues estamos viendo la ley Domingo y la ley Mila también. Una hace relación como al duelo de las mujeres que pierden sus niños antes de nacer. La ley Mila hace relación también a como los derechos, que se respeten los derechos de los niños cuando están enfermos, cuando son pequeñitos, chiquititos y no pueden los padres estar. Bueno, es toda una cosa de empatía muy fuerte, muy potente, que si bien uno dice, bueno, vamos para allá, hoy día es tema, antes no era tema, pero es muy difícil porque esto es más allá del presupuesto. Efectivamente se necesita un presupuesto grande, en caso de la ley Mila, para que tengan salas de estar donde estén los padres, tengan una cama o un sillón adecuado para poder acompañarlos. Hay hospitales que lo tienen, otros que no. Lo mismo aquí en las salas de parto, hay algunos hospitales que tienen unas más adecuadas, otros no. Entonces tenemos un tema presupuestario que no es menor, y es por eso que yo creo que en esta ley tendríamos que conversar con el Ejecutivo también el tema de presupuesto, porque esto no es solo buenas intenciones, porque todos queremos que esto realmente sea un proyecto eficiente al final. Ahora, el Colegio Médico dice que no tiene indicadores, pero no ha habido ninguna de las intervenciones que no hayan sido bastante lapidarias en esa materia. O sea, tal vez no hay indicadores como números concretos, pero al parecer, de acuerdo a todas las organizaciones que existen, existe un malestar bastante constante y es por eso que se está legislando. Si no existiera ese malestar, tal vez no se estaría legislando. ¿Ya? Me parece que más allá, o sea, no estarán los indicadores, pero pareciera que la experiencia, todas estas organizaciones que hemos escuchado, que hacen reparos bien profundos sobre la materia, la vez pasada incluso nos dieron hasta algunas estadísticas que eran bastante brutales, como las personas pues ya no querían saber, o sea, les da horror tener 8 niños. Entonces, claro, no existe la estadística misma, pero pareciera que el cuento va mal. Y en estos 3 proyectos que yo les menciono, que es este más los otros 2, le pegan fuerte al personal, al personal médico, le pegan muy, muy fuerte. O sea, hoy día nos comentaba la mamá de esta niñita Mila, cómo ella ha estado en 3 hospitales y nos contaba cómo ha visto los tratos de ciertas especialidades, hablaba de las TENS, no sé qué, que no era ese trato que uno quería tal vez con un niño, ¿ah? Entonces aquí tenemos un tema humano, que yo invito al Colegio Médico a hacerse súper partícipe. En este caso el doctor Celi, el diputado Celi dijo, vamos a tener que meternos en las mallas curriculares, pero después nos dimos cuenta que eso no está a nuestro alcance. Pero que hay un tema de humanidad o deshumanidad, porque no digamos que en general la gente tiene tantos partos en la vida, tenemos una tasa de natalidad bastante baja y en general la persona tiene 1, 2, y para muchos son experiencias bastante traumáticas. Yo se lo digo porque yo lo he vivido personalmente, yo tengo 57 años, he acompañado personas hasta en hospitales públicos y el tema es complejo. Yo no podría decir que el trato que yo tuve en la clínica donde yo tuve mis hijos es cercano, incluso en tratamiento, en esa cosa empática, en esa cosa de yo estoy contigo, yo sé que te sientes mal, el parto tiene algo de sorpresivo, de doloroso, de misterioso, tiene muchas cosas y no siempre lo he recibido, lo he percibido en otros lugares. Entonces, primero de todo ahí, pasarle el palo un poco al Colegio Médico y a todas las organizaciones, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando en la humanidad, no? Porque curiosamente estamos sacando en paralelo 3 legislaciones que son del orden de la empatía. Y por algo salen porque la organización, la gente hoy día a través de redes sociales se organizan, les pasan las mismas circunstancias y en el fondo se están organizando. Entonces, aquí hay una crítica que hay que tomar, que el sistema tiene que, y no puede decir que es solo infraestructura, porque el cariño, el que la persona que te está atendiendo te trate bien, no es solo infraestructura, es también preparación y empatía con esa persona. Me preocupa sobremanera y encuentro toda la razón cuando desde el Colegio Médico y también, no me acuerdo el nombre de la primera expositora, que habla del tema de la judicialización. Es complejo porque efectivamente eso desincentiva también. O sea, porque va a entrar en una situación como de guerra. O sea, yo entro, pero te puedo acusar judicialmente a ti, ¿no?
lo ideal sería que uno pudiera mejorar, es decir, protocolos mejores, mejor preparación, mejor infraestructura, y luego medir, ¿no? Se ha cambiado, porque también es cierto, y es por eso que en algún minuto creo que con la diputada Fernández se pensó incluso invitar a una persona que no había tenido un diálogo muy acorde en un mail que nos mandó, que era la mirada de las matronas también de Chile, creo que era la presidenta de las matronas, porque claro, cuando hay una matrona con 10 personas teniendo un parto es bastante difícil pedirle que sea tan amable, tan empática con 10 personas que están teniendo su hijo, ¿no? No es lo mismo cuando hay uno cada dos, o no sé cuál es el coeficiente perfecto que debería ser, pero son las cosas que nosotros debemos saber y tendríamos que tal vez jugarnos por ahí. ¿Cuál es el coeficiente? Como existen coeficientes en los niños, en un niño en un jardín infantil, también en el caso de los partos debería existir coeficiente, a tanto parto, tanta infraestructura y tantas personas deberían estar atendiéndolo para poder lograr todas estas cosas que tratamos de lograr y tenemos así un parto respetado. Entonces, me gustaría que nos mandaran y preguntar de nuevo, el tema de la judicialización efectivamente puede tener efectos nocivos, que la gente no quiera atender partos, y es cierto, o sea, ¿quién en Estados Unidos, por qué los médicos tienen unos seguros gigantes? Porque tienen juicios gigantes. Y en Chile no existe eso. Entonces, una persona va a decir, yo la verdad que no, en esto no me meto, porque y vamos a tener más escasez tal vez de manos, o sea, de personas especializadas. Tenemos que tener cuidado, porque, y así como legisladora esto tiene que salir para bien, no puede tener un efecto negativo el día de mañana, porque en Estados Unidos por algo existen, cada vez que los seguros son gigantes, justamente porque los litigios son gigantes. Entonces, en Chile no hemos llegado a eso y tendríamos que ver cómo eso se soluciona, pero me preocupa mucho el tema, veo mucho más fácil el tema de la infraestructura, el tema de tal vez tener más personal, veo más complejo el tema de aprender a ser empático, de aprender a entender que esa persona que está teniendo un hijo es probablemente la única vez en la vida que lo va a tener, entonces yo tengo que preocuparme de que sea la mejor experiencia, y también veo con preocupación el tema de la judicialización. Entonces, a mí me gustaría saber por dónde uno tendría que partir, porque la idea es que esto sea para mejor y esto tengamos al final realmente partos respetados, porque es una situación maravillosa en la vida. Yo tengo 9 hijos, así que he tenido 9 partos y han sido muy respetados mis partos. Y yo quiero que todas las mujeres en Chile y en el mundo tengan partos respetados también. Entonces, ¿cómo logramos eso, no? ¿Cuáles son los caminos realmente certeros? Y en esos son los caminos que tenemos que caminar. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Sandón, por su presentación. ¿Puedo pedir, Presidenta, No. ¿puedo pedir la palabra? No. Le estoy dando la palabra a las señoras parlamentarias. Ustedes ya expusieron. Perfecto, y después contestamos. Luego le voy a dar la palabra a cada una de ustedes para que puedan contestar. Perfecto. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a quienes han expuesto hoy. Intento no perderme en ninguno de estos espacios de debate. Agradecer a Loreto, principalmente me pareció que su presentación fue además bastante intensa. Obviamente también a las amigas de Patria Fecunda. Y bueno, hago hincapié obviamente en estas dos organizaciones, no solo porque son parte de la mesa de parto respetado, la que hemos llevado por mucho tiempo trabajando este proyecto. Ese mismo tiempo que esperamos para que pudiera ser puesto en tabla en esta comisión, en la que accedió la Presidenta también, poder discutir. Yo quiero con eso, Presidenta, decirle a través suyo a la diputada Sandón, que ese proyecto que intenté muchas veces que leyeran algunos de los integrantes de la Comisión de Salud, no hubo caso para eso. Muchas veces se los imprimí, los perseguía, léanlo. Entonces, yo no sé si a esta altura, en estos casi ya más de 1000 días en que ingresamos el proyecto y que logramos que se discutiera acá, realmente cambió algo en la estructura de nuestros colegas en esa comisión, porque la verdad es que siempre se negaron a discutirlo. Y es lamentable, porque claramente, tal como acá se expresa, hay una situación también de infraestructura de nuestro Estado, de nuestro sistema de salud, que requiere ser revisado. Este proyecto es un proyecto integral, que se hace cargo de la situación actual de la salud en Chile, pero no por ello deja fuera los aspectos de prevención, están clarísimos. Es un proyecto integral que busca mejorar las condiciones de formación de los profesionales y de las profesionales del área de la salud que están vinculadas a los temas de nacimiento. Pero además no podemos dejar afuera
porque hoy día la ley no lo contempla así de explícito, la modificación del Código Penal. Porque yo les quiero decir que la semana pasada se formalizó al responsable del daño irreversible de Rafaela Vélez. Irreversible, ustedes escucharon este relato. Tuvimos al papá de Rafaela en esta comisión. Entonces no se trata solo de que podría afectar las relaciones con los profesionales, los obliga a ser más responsables de sus decisiones, los obliga a ponerse en el lugar del otro. O sea, yo creo que, y lo sabemos, lamentablemente es así, yo no soy muy amiga del populismo penal, no para nada, no se trata de eso. Lo concreto que hoy día la violencia obstétrica en nuestro país no está considerada dentro de los tipos de violencia. Para hacer denuncia, y es lo que ha ocurrido hasta ahora, y por eso no existe un dato formal de parte del Ministerio, es que como no está tipificada, las denuncias se hacen a través de la Ley de Derechos y Deberes de Paciente. Por eso no tenemos un registro real de las denuncias, no tenemos cómo acceder a ellas. Y además, después de que ocurre eso, salta, ¿verdad? La defensa del Estado, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre en este momento. Pero lo concreto es que en la práctica, lo que ha ocurrido hasta ahora, no hace pocos, todos sabemos que este es un tipo de violencia que ha estado naturalizado, que ha estado invisibilizado por décadas, es cosa que conversamos con nuestras madres, con nuestras abuelas. No estamos haciendo cargo de una deuda histórica. Hagámoslo bien. Efectivamente, este es un cambio de paradigma que requiere, obviamente, poner a los que son responsables en la medida de su responsabilidad, pagando los costos de esa responsabilidad. Pero no obstante, nuestro enfoque primero de este proyecto es cambiarle el paradigma de la salud en nuestro país, que esté relacionado con los derechos del nacimiento y los derechos, por ciento, del recién nacido. Por eso nosotros creemos que este es un proyecto integral que se hace cargo en ámbitos súper diversos de la situación actual. Necesitamos, obviamente, no que el Ejecutivo, no que este gobierno, sino que el Estado de Chile asuma la responsabilidad que le compete para poder asegurarle no solo a los trabajadores y trabajadoras de la salud que van a poder trabajar en mejores condiciones, no tan presionados, que van a poder dedicarle tiempo a un parto todo el tiempo que eso requiera, sino que también estamos en deuda con las mujeres de este país. Entonces creo que obviamente el desafío es gigante, pero algún día nos teníamos que hacer cargo. Y yo por eso estoy muy contenta por el debate, independiente que puede ser que no comparta algunas de las visiones que se expresan aquí. Creo que le hace muy bien que debatamos desde las distintas miradas este proyecto de ley, Presidenta. Eso nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mix. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Voy a tomar la palabra yo. Entiendo que hoy día nos acompañan dos organizaciones gremiales de ginecología y obstetricia. Sin embargo, voy a referir mis palabras solamente a la Sociedad Ginecológica, Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, puesto que la otra organización gremial es parte, entiendo, de la mesa de trabajo que sacó adelante este proyecto de ley. Además, acabo de ver en su presentación que comparten cada uno de los puntos de este proyecto de ley, no solamente la idea de legislar. Entiendo que hay acuerdo entre ambas organizaciones gremiales en avanzar, en legislar sobre esta materia. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a cómo legislar, y eso es lo que quisiera entender de mejor manera. Mi primera pregunta es para la Sociedad de Ginecología y Obstetricia chilena. ¿Creen ustedes que existe la violencia obstétrica? ¿Creen que hoy día los ginecólogos y las ginecólogas de Chile ejercen violencia en contra de sus pacientes? La segunda pregunta es sobre la cantidad de cesáreas. Otras exposiciones en otros días han hablado sobre el número importante de cesáreas que se estarían realizando hoy día en mujeres sanas en el sector privado. Y me gustaría escuchar de la voz del gremio qué creen que hay detrás de estas cifras que nos han señalado expertos que debiesen alertarnos y preocuparnos. Y por último, quería preguntarles, porque ustedes han señalado que tienen varias observaciones que están basadas en problemas que son estructurales. Quería preguntarles si no les parece
que este proyecto de ley justamente puede visibilizar esos aspectos y avanzar hacia el bien mayor que es que las mujeres puedan acceder a estándares como los que promueve la propia Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Eso. Si no hay más preguntas de las señoras parlamentarias, les voy a dar por 5 minutos. ¿Cuánto nos queda? Perdón. Nos quedan 15 minutos y son 3. Perfecto. Le voy a dar 5 minutos a cada organización para que puedan contestar las preguntas que se han hecho. Sí, puede partir. Doctor, voy a responder yo si me alcanzo a quedar 5 minutos. Ya, de acuerdo. Bueno, diputada, muchas gracias nuevamente por darnos este tiempo y gracias por sus preguntas. Primero decirle a la honorable comisión de que nadie es médico, nadie llega a ser médico queriendo ejercer maltrato. Nadie quiere ser ginecobstetra queriendo ejercer maltrato. Lo que he visto yo también en mis años de experiencia es que, como se dijo acá, y como dijo la diputada Sandón, hay una carga asistencial, muchas veces, que evidentemente confrontamos día a día, en la cual evidentemente uno puede haber ejercido violencia o algún acto para que la paciente se sienta insatisfecha. No tengo duda de eso. Pero en el principio nadie quiere ejercer un maltrato per se. Eso yo quiero igual que quede muy claro. Segundo, creo que es un término que hoy día existe, nosotros no nos podemos negar ese término, porque existe también internacionalmente se habla, y no somos la única sociedad que ha enfrentado estos temas, la sociedad española también lo enfrenta, o sea, esto también, como usted dice, Presidenta, es a nivel mundial, no me puedo negar a ese término. Sin embargo, tampoco puedo dejar de decir de que es incómodo para nosotros, como profesionales, que se nos ponga como los violentistas versus las usuarias. Nuevamente, yo también soy mujer, también tengo partos y me encantaría que todas las mujeres tuvieran el acceso que yo tuve a un parto público con matrona 1 es a 1, pero eso fue en un país donde hay ingreso adecuado para la salud pública. Entonces, creo que es difícil, o sea, es muy bueno que nosotros pongamos este tema en palestra y como usted dice, Presidenta, quizá este proyecto va a ayudar a eso. Sin embargo, creemos que, como también dijo la diputada Claudia Mix, y como lo inició el doctor Insunza, es que creemos que ojalá esto fuera un proyecto general de derecho sexual y reproductivo y que el parto humanizado sea una parte de este. Eso. Diputada. Me tengo que ir, Presidenta. Ya nomás, no se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta, ¿puedo complementar? Sí, a mí me parecieron muy importantes sus preguntas. Las respondió la doctora Orellana, que es una de nuestras directoras, pero yo le quiero comentar que nosotros como sociedad hemos participado en la redacción de todos los manuales y las propuestas del Ministerio de Salud en relación al parto. Estuvimos en el Chile Crece Contigo, estuvimos en la redacción de las guías perinatales de Chile, hemos estado en la redacción de un documento de contención de cesáreas. Entonces, como sociedad, hemos dado muchas pruebas de que estamos muy preocupados del tema del parto personalizado, humanizado e institucional. Hace ya una década probablemente se publicó un artículo en la prensa, en las revistas internacionales, de la altísima tasa de cesáreas en Chile. Y tenemos que aceptar lo que lo dio en el clavo. El tema era un tema de uso del tiempo de los médicos. Hay efectivamente un abuso de la tasa de cesáreas y nosotros lo reconocemos. Los hospitales en Chile
señeros. Yo trabajé durante muchos años en uno de ellos, que fue el Hospital Padre Hurtado. Teníamos una tasa de cesárea de 23%. No hay ningún hospital en Chile que tenga el 15% que sugiere la OMS, y ese es un porcentaje que se ha estado discutiendo. Pero le recalco que hemos estado presentes. Y lo segundo, yo le comenté en mi locución, el modelo uruguayo, yo le sugiero que miren esa ley, es la ley 18.426 del Uruguay del año 2008. Y realmente da el paraguas sin mencionar el término violencia obstétrica, da el paraguas del cual se descuelgan las acciones, y tal como lo hicieron las últimas dos exposiciones que hubo, también la doctora Vargas, de ahí podemos realmente tener un apoyo legal para lo que necesitamos hacer. Y dentro de lo que necesitamos hacer, indudablemente, es reeducar a las personas que estamos relacionadas con la atención del parto. Médicos, médicas, matronas, matrones, alumnos, TENS, tenemos que hacer un proceso de reeducación. Indudablemente, dígame, perdón. Necesito darle la palabra a las otras. Muy bien, le agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Antes de darle la palabra a las otras dos organizaciones, quiero abrazar que la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia haya primero apoyado la idea de legislar este proyecto, que haya reconocido la existencia de la violencia gineco-obstétrica en nuestro país y que estén disponibles a avanzar en una legislación que termine con este tipo de prácticas. Tiene la palabra la doctora Loreto Vargas, de la Organización Ginecólogas Chile, y luego el Colegio Médico. Está silenciada. Está silenciada. Muchas gracias, Presidenta. A veces uno no sabe cómo funciona, por eso tenía el ímpetu y las ansias de contestar. Yo quiero hacer como un redondeo y contestar a la diputada que lo primero para el cambio es la disposición para hacerlo, porque muchas veces no se necesita tanta infraestructura, sino que se necesita saber que podemos hacer las cosas mejor. ¿Ya? Entonces yo creo que lo principal es la disposición al cambio, darnos cuenta de que las cosas a veces no las hacemos bien y podemos hacerlas mejor. Segundo, en Sudamérica solo Venezuela y Argentina tienen una ley de violencia obstétrica, nadie más. No existe una ley de violencia obstétrica y personalmente me parece que hacer una ley de violencia obstétrica sin mencionar violencia obstétrica le quita toda la seriedad y la profundidad que eso necesita. Entonces, en ese sentido somos pioneros en la región en tratar de hacer esta legislación. Segundo, la sociedad española niega la existencia de la violencia obstétrica y eso fue algo que la semana pasada causó mucha molestia en España porque efectivamente la violencia obstétrica existe. Nosotros como Ginecólogas Chile creemos que existe, creemos que esto no se trata de una como confrontación entre violentistas y usuarias, porque nosotras estamos, todos los médicos, para generar el bien y para apoyar. Es verdad eso que nadie se levanta en la mañana con ganas de maltratar a alguien, pero creo que sí nos falta mucho hacer un mea culpa de todas las cosas que hacemos mal y que podemos hacer mejor. Entonces la invitación es, nosotras como Ginecólogas Chile, yo personalmente estoy muy emocionada de estar acá porque llevo años con la bandera de lucha del parto respetado, y eso ha sido muchas veces motivo de burlas de colegas, de ningunear lo que uno hace, y aquí hay evidencia, aquí hay estudio, hay un trabajo de muchas colegas, de muchas semanas, para mostrar una evidencia contundente. Entonces yo por favor los quiero invitar a todos a que en cierta manera trabajemos por generar esta ley que necesitamos, porque nuestras mujeres están pariendo de una manera que no es la adecuada. Y tenemos en nuestras manos generar ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra ahora, por último lugar, para hacer sus comentarios del Colegio Médico, en la voz de quienes estimen pertinente ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Partir también comentando que esta ley nos confronta a nosotros como médicos y como médicas también, como comentaba la diputada Sandón, que a nuestros propios también temores, ¿no es cierto?, a salir de esta zona de confort también y a considerar
que nosotros como agentes de salud también ejercemos violencia ginecobstétrica. En ese sentido, nosotros como agentes de salud, nosotros como médicos también consideramos que la violencia ginecobstétrica es una violencia asociada a una violencia de género que debe ser erradicada, y que nosotros como agentes también tenemos la potencialidad de poder ejercerla. Entonces, en ese sentido, entiendo que esta ley abre el diálogo, abre el debate para que nosotros mismos también aceptemos ciertas acciones médicas que no van en concordancia con la Lex Artis. Y eso es el ejercicio también de una violencia ginecobstétrica que se da permanentemente en nuestros hospitales y también en la clínica. Entonces, poner el énfasis en ello como médico y como médica, de que nosotros, a pesar de esta confrontación, también queremos revisar y ser autocríticos en ese sentido. Por otra parte, entendemos también que existe una demanda en la infraestructura, pero como ustedes comentaban, también existe una demanda en la capacitación del personal. Por lo tanto, me parece que debe ir paralelamente tanto el avance en la infraestructura como el avance también de nuestro propio personal, que de repente, como decía la doctora Vargas, no sabe hacer las cosas de otra forma o puede hacerlas mejor, en ese sentido, desde el mismo pregrado como hablábamos. Por último, comentarles con respecto al tema de los indicadores, me parece que quiero profundizar un poco en ello muy brevemente, que los indicadores tienen que ver con ciertos estándares de calidad y que creemos que también debe asociarse la voz de las mujeres, de las personas gestantes a estos indicadores. Y en ese sentido, el saber la opinión sobre su propia experiencia de parto es lo que nos va a ayudar también a que potencialmente podamos también mejorar estas propuestas legislativas y mejorar también las normativas. A ese punto iba dirigido a que ampliemos no solamente indicadores cuantitativos, sino que también cualitativos de las propias mujeres. Le doy la palabra a la doctora Crispi para cerrar. Sí, decir que, bueno, cuando nos referíamos a los indicadores, tiene que ver que nos hace falta una forma sistemática de medir. Sabemos que existen estudios que muestran esta realidad y no la negamos. Como gremio somos plenamente conscientes de la deuda que tenemos y los equipos de salud en general con respecto a esta temática. Y también creo que hay que reconocer que la medicina, el sistema de salud es permeable a las relaciones de género que hay a nivel cultural y social. La medicina más tradicional que quizás nosotros vimos en nuestra enseñanza en los hospitales, hay relaciones verticales, existen los malos tratos, y también en la posición pasiva de las mujeres en sus partos hay relaciones de poder de género que son históricas y yo creo que hay que reconocerlas de esa manera. Y hoy día como gremio estamos plenamente conscientes de esta deuda y dispuestos a colaborar para que de forma estructural, y cuando decimos estructural, no solamente la infraestructura, sino que también es en la formación, es cómo reconocemos a nivel social que esto es un problema, y quizás nuestro enfoque queremos que sea desde la prevención, y ahí agradecemos el enfoque que la diputada Mix ha comentado, que sea desde la prevención, que sea desde la promoción, que sea desde el empoderamiento de las mujeres y no desde la judicialización. Creemos, claramente hay casos extremos donde donde se tiene que judicializar, pero sí nos interesa como gremio que este proyecto sea profundamente preventivo y que tratemos de cambiar las relaciones entre los equipos de salud y las mujeres durante el parto de una forma que las favorezca, y ese es nuestro interés como gremio. Muchas gracias, doctora Crispi. Presidenta, quisiera pedir la palabra también. Sí, por supuesto. Claudia dame un segundo, ¿me dan 5 minutos más para extender la sesión, diputadas? Seré breve. Perfecto, tienes 5 minutos también, Claudia. Solo hacer hincapié en que han pasado 13 años desde la implementación de los manuales y protocolos de la atención del parto, y la ley Adriana, desde este enfoque preventivo, viene también un poco a dar como solución también a lo que acá se ha planteado, ¿verdad? Mucho se ha hablado de la formación de los profesionales de la salud y la necesidad también de que exista. Al no existir un marco normativo, un marco legal que finalmente no deje a discreción de las instituciones de salud y de los equipos de salud la implementación de estos manuales de atención, la implementación que tanto organizaciones internacionales como la OMS, como el mismo Ministerio de Salud recomienda
para la atención del parto, entonces las transformaciones no van a ocurrir. Por eso es importante legislar sobre esa ley, por eso es importante hacer hincapié que esta ley tiene un enfoque preventivo más que punitivo. Y bueno, no podemos seguir esperando 10 años más para que efectivamente esto se implemente de igual manera en todos los territorios del país. Muchas gracias, Claudia. Ofrezco la palabra. No viendo más palabras. Presidenta. Sí, Patricio. Doctor, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, Presidenta. Bueno, creo que en representación del colegio, creo que hay muchos puntos de consenso. Creemos que la situación que hoy estamos viviendo no se puede seguir perpetuando en el tiempo. Yo creo que a través de esta ley se van a mejorar muchas cosas. Yo creo que la idea es discutirlo lo más que podamos y a la brevedad, justamente para incorporar los cambios que sean más útiles para mejorar la satisfacción usuaria de las mujeres de la atención gineco-obstétrica. Y yo creo que tenemos mucho más que conversar y el Colegio Médico está totalmente dispuesto a seguir colaborando en lo que sea estrictamente necesario para poder avanzar en este sentido. Así que muchas gracias por nuestra invitación y la disposición como Colegio Médico a incorporar los cambios que estos sean necesarios justamente para mejorar la atención materno-perinatal y la atención ginecológica. Muchas gracias, doctor, por su disposición. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas.